Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días nuevamente. Les saluda el profesor Denis con un nuevo tema. En este caso, todavía aún continuamos con el tema del indigenismo peruano. Por eso mismo que ya vimos anteriormente a José María Arguedas. Para terminar esta etapa de esta guía, vamos a hablar de otro escritor indigenista, que en este caso es pues el escritor llamado Ciro Alegría. Ciro Alegría tuvo un seudónimo, o sea, un falso nombre, que fue Fausto, ¿ya? También se le conoce como el escritor agrario, que es un calificativo. Pertenece a la corriente del indigenismo peruano, que surge en 1920. Y los tres escritores en realidad, Ciro Alegría, Enrique López Albújar y José María Arguedas, pertenecen a la misma generación, que es de los años 30. A este escritor, a Alegría, se le conoce también como, o considera dentro de la literatura nacional como uno de los mejores exponentes del indigenismo, ¿no? Lógicamente que tú tienes que recordar que el mejor seguirá siendo José María Arguedas. Pero también Alegría participa y colabora con el indigenismo, más que todo dando a conocer el problema de la injusticia de los terratenientes y gamonales que querían aprovecharse y apoderarse de las tierras de los indios. ¿No? Por eso lucha Ciro Alegría, ¿no? Por esa injusticia de la propiedad de los indios que les arrebataban los gamonales, los terratenientes, los que tenían más, pues, ¿no? Alegría gana un premio justo el mismo año en que publica su primera novela. La primera novela se llama La Serpiente de Oro. Y obtiene un premio en un concurso que se llamaba Nacimiento. Posteriormente, también el mismo año que publica Los Perros Hambrientos, la segunda novela, recibe un premio en segundo puesto en un concurso que se llamaba Zigzag, ¿no? Zigzag es una editorial. Cuando publica El mundo es ancho y ajeno en 1941, ya obtiene un premio internacional, porque es un premio de los Estados Unidos, que se llama el premio Farrar Henry Nejar. Sí, esto lo recibe en Nueva York, también con un bono de dinero de $2.500, pues, ¿no? Ciro Alegría nace en 1909 en Huamachuco, en una hacienda que se llama Quilca, esto en el norte, en La Libertad. Estudió en el Colegio San Juan de Trujillo. Justamente en ese Colegio San Juan de Trujillo, su profesor pues fue César Vallejo. Vallejo fue, Vallejo tuvo una etapa donde él fue profesor en Trujillo, porque Vallejo también nació en Trujillo. Y una época Vallejo fue profesor de este colegio llamado San Juan, ¿no? Se enferma lamentablemente Ciro Alegría y tuvo que irse a otra ciudad que se llama Cajabamba. Luego de superar sus males en Cajabamba, regresa a Trujillo. Es ahí que en el Colegio San Juan, ya cuando estaba en el quinto año de secundaria, él, junto con otros compañeros, va a fundar una revista que se llama Juventud. Esta revista Juventud, en esta revista, él escribe pues, artículos literarios, ¿no? Él es el editor, él es el director de la revista, pero cuando todavía estaba en el colegio. Ese mismo Esa misma revista él le ayuda para que la revista del colegio salga ahora para el público, ¿no es cierto? Y él edita la Tribuna Sanjuanista. Y en esa Tribuna Sanjuanista, que ya es como una especie de diario y revista, él se convierte en un reportero. Para esto ya debía terminar el colegio, ¿no? Entonces la Tribuna Sanjuanista ya no es solo del colegio, sino es ya a nivel pues de toda la ciudad, ¿no? En Trujillo. Pero no les fue bien también y luego tuvieron que cerrar la tribuna sanjuanista, ¿no? Él se retira, luego ya está en la Universidad de Trujillo también, ¿no? Igual que Vallejo, ingresa a la Universidad de Trujillo y como el gobierno ahí en esa época, gobierno militar, era muy terrible, participa en una insurrección, ¿no? De un grupo de estudiantes, de personas en contra del gobierno, hacen una protesta y lamentablemente es encerrado en una cárcel. ¿Ya? Ciro Alegría es encerrado en una cárcel
Posteriormente, gracias a la amnistía que daba el presidente, porque el único que puede dar amnistía es el presidente, entonces el presidente Óscar Benavides le da amnistía a esos presos políticos como Ciro Alegría, y Ciro Alegría pues sale de la cárcel. Eh, Lamentablemente se ve nuevamente vinculado con una conspiración en contra del gobierno. Ese grupo de conspiradores se llamaba el Agustino. Entonces, por culpa de esa conspiración donde a él lo implican, donde él dice, no, Ciro Alegría también está ahí dentro de esta conspiración, el Agustino, y por ese motivo lo destierran. Lo destierran y tuvo que estar en Chile varios tiempos, ¿no? Un tiempo prolongado, porque lo botan del Perú. En Chile, pues, como es un escritor, se relaciona con otros escritores y empieza a escribir en Chile en revistas, ¿no? ¿Qué escribe, profesor? Artículos literarios, ¿ya? Se casa con Rosalía Mezquita. En 1935 escribe un cuentito que tiene como base el río Marañón. El cuento también se llama Marañón, ¿ya? Ese cuento de Marañón le sirve para que luego el cuento se convierta en lo que sería su primera novela, que le titula La Serpiente de Oro. Posteriormente ya lo nombran miembro de la Sociedad de Escritores, pero de Chile. Lamentablemente en Chile se enferma, sufre una embolia, luego una tuberculosis terrible su vida. Pasa en un hospital muchos años y eso le sirve, ya que en este hospital, un centro de reposo, de recuperación en San José, ahí en San José escribe lo que sería Los Perros Hambrientos, que lo publica en 1938. Luego en 1941, ya más recuperado, publica lo que sería pues su mejor novela, que se titula El mundo es ancho y ajeno. Se convierte ya pues en un trabajador, en un conferencista, trabaja como comunicador, traductor. Antes ya había participado en la fundación del APRA, luego renuncia al APRA porque el APRA era pues una institución ya política que era perseguida. En 1953 viaja a Cuba, ¿no? En Cuba se casa con una mujer y se había divorciado de Rosalía Mezquita y se casa con una escritora cubana que era Dora Varona, ¿no? En La Habana, Cuba. Es ahí donde él vive pues una parte de lo que es la revolución cubana, ¿no? Luego es elegido por el partido ya de Acción Popular, es elegido diputado, ¿ya? Y lamentablemente pues en sus últimos años lo nombran presidente de la ANEA, de la Asociación Nacional de Escritores Americanos. En 1967 el escritor fallece ya, muere, profe, ¿ya? Si hablamos de Los Perros Hambrientos, que vendría a ser su segunda novela, la segunda novela, Los Perros Hambrientos, ¿sí? Que pertenece a la corriente del indigenismo. Su segunda novela, entonces, como volvemos a repetir, la segunda novela, pues obviamente que es una novela que pertenece al género narrativo, ¿no? Sigue estando dentro de la corriente del indigenismo peruano. ¿Cuántos capítulos tiene? Esto se llama estructura, ¿no? Los Perros Hambrientos tiene una cantidad de 19 capítulos, ¿ya? Donde los personajes principales es la familia de Simón, ¿ya? De Simón Robles, ¿sí? Y sus hijos, pero también tenemos pues unos personajes perrunos. Los personajes nacen pues gracias a los primeros perros que va a criar Simón Robles, la familia Robles desde Huanca y Sambo. Luego vienen sus hijos ya, ¿no? Todos los demás, ¿ya? El tema principal de Los Perros Hambrientos es pues mostrarnos la realidad de los perros y de los humanos que tienen que afrontar frente a una terrible sequía, donde no había agricultura, no había ganadería, no había que comer, los perros morían, la gente moría, llegando hasta inclusive que los perros se coman a otros perros. Y al final, pues, de la obra Los Perros Hambrientos, los perros regresan, pues, cuando llega la lluvia, regresan con sus dueños, piden perdón, los perros prácticamente se humanizan, pues, ¿no? Se vive lo que es, pues, entre los dos, pues, ¿no? Los humanos y los perros, la convivencia de ambos, ¿ya?
La mejor novela es El mundo de Sancho y Ajeno, que también es una novela del género narrativo. En este caso ya tiene una mayor cantidad de capítulos, que son 24. El escenario principal es la comunidad de Rumi, ¿sí? En la sierra peruana, Rumi, donde el tema principal de El mundo de Sancho y Ajeno es pues la lucha por la tierra, ¿no? Que les querían arrebatar a los indios, los hacendados, los gamonales. Y como finalmente pues en esta obra del mundo de Sancho y Ajeno los indios mueren porque pierden pues esa pelea, esa lucha en contra de los gamonales, los que tenían pues o querían apropiarse de sus tierras, ¿no? En el caso de El mundo Sancho y Ajeno, los personajes principales es Rosendo Maki, que es el alcalde de Rumi, que representa la sabiduría, el hombre que es el líder, que quiere luchar y defender su tierra, ¿no es cierto? Que es Rumi. Muere su esposa, que es Pascuala, Benito Castro, que es el alcalde, y el hijo adoptivo de Rosendo Maki. Benito Castro es el que finalmente se enfrenta a esos gamonales, ¿no es cierto? Pero lamentablemente los indios mueren, bueno. Y tenemos a otros personajes como Nasazuro, Fiero Vázquez, Bismarck Ruiz, que es el abogado de los indios, pero Bismarck Ruiz lamentablemente se vende, es un corrupto, ¿no? Porque los gamonales lo compran para que Bismarck Ruiz ya no defienda a los indios, ¿no? El gamonal, el que representa pues la parte de lo que es la amenaza contra los indios, el apoderarse de las tierras, es Álvaro Amenábar. Este es el personaje que representa el gamonalismo y que finalmente vence pues, a los indios, porque los indios primeramente los botan de Rumi, luego se van a otro pueblo y también los quieren botar de ese pueblito. Y finalmente los indios se enfrentan contra los gamonales y todos los gamonales tenían pues sus hombres contratados, ¿no? Y finalmente los matan a los indios, ¿no? Eso se ve en la triste realidad de la obra que se titula pues El mundo de Sancho y Ajeno, ¿no? En la primera novela, que es La Serpiente de Oro, lo que se ve pues mayormente es el sistema de ganarse la vida los indios que en balsas se entran al río Marañón para sacar todo tipo de productos para poder vivir. Sin embargo, los ingenieros, los gamonales nuevamente, les quieren pues, los quieren botar a esos indios balseros y, y quieren apoderarse prácticamente del río Marañón, porque no solamente ellos ven pues el sistema de la pesca, sino también ven la riqueza minera, ¿no? En ese río. Por eso que de ahí viene el título pues, de La Serpiente de Oro, ¿no es cierto? Entonces también los indios ahí son marginados, echados y botados, como que queremos decirlo, ¿no? Es lo que representa entonces estas obras, ¿no? Recordemos que Ciro Alegría lo que mayormente nos describe en sus obras es justamente ese reclamo y esa lucha que hacían los indios contra los terratenientes, contra los gamonales que les querían quitar sus territorios, sus lugares, etcétera, ¿no? Muy bien, jovencitos, ya lo repasamos esto también más adelante, así que conmigo será hasta la siguiente. Cuídense.